siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con un tema muy especial, muy importante, y se trata de la seguridad vial. Y para ello tenemos como invitados a Beatriz Acevedo Tirado, quien es agente de tránsito en Andes y tiene estudios como profesional en transporte y tránsito. Y a James Marín, quien es técnico profesional en seguridad vial. Señores, bienvenidos a Tinteando la Firma. Muchas gracias y agradecerles también pues por la invitación. Sabe que siempre es un placer estar en las cámaras de AUPAN y con el objetivo más importante que es llevarle a la comunidad pues como unos pequeños Tanta consejos. información, Sí. claro que sí. Bueno, ¿cómo es esto de seguridad vial? O sea, la gente pensará, bueno, pues seguridad vial es que si voy en carro me coloco el cinturón y si voy en moto me coloco el casco y bueno, listo, ya estamos listos. Bueno, eso hace parte de la seguridad vial. Tenemos seguridad vial activa y pasiva. Entre esos componentes está el cinturón de seguridad, ¿cierto? Los bumpers que tienen los vehículos también nos generan una seguridad, los airbags, ¿cierto? Eso en automóviles. Si nos vamos a la motocicleta, pues el casco nos va a generar también seguridad. Y parte de nuestro comportamiento, de nuestra cultura vial, que es lo más importante para evitar siniestros viales, para evitar accidentes de tránsito. Entonces, si tenemos una buena cultura, un conocimiento por las normas de tránsito, acatamos las señales, acatamos los agentes de tránsito, seguro vamos a tener una conducción segura y vamos a poder llegar tranquilos a nuestro destino. Es correcto. O sea, es decir, la utilización del casco, quizás las rodilleras o una buena chaqueta no me hace inmune a un accidente de tránsito, así yo pique la moto y todo este tipo de cosas. Obviamente parte del comportamiento también, ¿cierto? Yo puedo llevar todos esos elementos de protección, pero si mi comportamiento no es el adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Todos esos elementos van a disminuir de pronto unas lesiones, pero si mi comportamiento no es lineal con eso, pues me voy a accidentar, me voy a lesionar a otras personas, Claro. ¿cierto? Entonces, fundamentalmente es el comportamiento del conductor. Muy bien. Bueno, esos comportamientos están estipulados en las normas de tránsito. Claro que sí. Sí. Están en el Código Nacional de Tránsito, en la Ley 769, en la Resolución 3027. Están estipuladas todas estas normas y todos estos comportamientos que debemos de tener como conductores, como usuarios de la vía, no solamente como conductores, como peatones, A eso iba, sí. como ciclistas. Porque ahorita estamos hablando pues sí del motociclista y del conductor de un automóvil, pero como peatones también tenemos una responsabilidad. Totalmente. Totalmente. De hecho, el artículo 55 de la ley 769 nos habla de esos comportamientos que debe tener el conductor, el pasajero, ¿cierto? El peatón. Entonces, a partir de esas normas de comportamiento, le dan un listado a todos estos actores viales para una buena seguridad vial. Bueno, dicen que el que peca inocentemente, también inocentemente se condena, ¿sí? Pues muchos actores viales como peatones desconocen muchas normas de tránsito, ¿cierto? ¿Hay alguna sanción también para ellos o eso es solo para los que manejen algún automotor? No, de hecho, la ley 769 y en el manual de infracciones vienen tipificadas las infracciones para los peatones. El peatón que no cruce por la cebra, el peatón que vaya por una vía, todos esos
Por lo general, las sanciones para los peatones son amonestaciones, ¿cierto? Son las citaciones como a un curso para educarlos, para sensibilizarlos. Claro que sí. Pero sí tienen sanción, obviamente. Sí. Obviamente. Lo mismo que el pasajero de un vehículo de servicio particular también tiene sanción, ¿cierto? El conductor, el que conduce una bicicleta que no es automotor, pero también tiene, y están tipificadas en el manual de infracciones. Sí, eso. No tiene motor, pero sí va en un vehículo. Son de impulsión humana. Bien. Bueno, en seguridad vial, digamos, ¿cuál es el tipo de comportamiento inusual que más se presenta? Marín, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, a ver si coincidimos. Listo. De pronto, el que más se presenta es no utilizar el casco de seguridad en caso de los motociclistas, ¿cierto? Sí. En caso de los automóviles, camiones, camionetas, tractor-trailer, el cinturón de seguridad. Y es algo que si lo utilizamos, seguramente nos va a salvar la vida. Si tenemos un buen casco, eso nos va a salvar la vida, ¿cierto? Sí. Bueno, Beatriz iba a acotar algo. No, estoy de acuerdo pues con los dos mal comportamientos de los conductores con Marín. Y por ejemplo en el municipio, el casco desabrochado. El casco desabrochado. Es decirle a la gente que si ese casco no viene, para eso trae el broche, y que si no viene abrochado, la sanción es como si no tuviera el casco, ¿cierto? Entonces eso es un comportamiento que es muy constante en el municipio. Las personas se ponen su casco, los motociclistas, y se les olvida ajustarlo, ¿cierto? Entonces esa es como el comportamiento más visible acá en el municipio. Bueno, una vez me encontré a un señor en una moto, creo que iba con la señora y una niñita en el medio, y la niñita también llevaba casco. Entonces yo decía, pues bueno, de pronto el señor está haciendo algo bien, pero de todas maneras está cometiendo una infracción, ¿cierto? El hecho de llevar a la niña también con el casco, ¿cierto? Sí, es. O sea, hay veces que ¿cómo es que se dice? Acomodamos las normas a nuestro amaño. A nuestro amaño, y es muy común en el municipio eso. Por ejemplo, si es una menor de menos de 5 años, pues esa persona no tiene sanción. O sea, yo que voy a sancionar un motociclista, a menos que la niña tenga 7, 8 años, porque ya sí serían como 3 personas en una moto, perfecto, ¿cierto? Sí. Pero estas personas que traen esos bebés, o sea, lo que hago yo es como recomendarle que los bajen de la motocicleta. Obviamente que eso en materia de tránsito, porque en el momento de un accidente eso ya le acarrea unos problemas penales, ¿cierto, Marín? Muy graves. Y problemas muy graves, porque ya van a ser ellos los responsables de esas lesiones culposas o de un homicidio culposo en caso que ese menor muera. Claro que sí. Es muy delicado. La situación con montar esos niños y cargar a estos niños en las motocicletas es un comportamiento demasiado delicado. Y la comunidad no entiende, ¿sabes? Ellos siempre tienen una excusa para llevar el niño, que con quién deja el niño. A manera de consejo y por evitarles responsabilidades más grandes en materia de derecho es buscar otra solución, ¿cierto? Sí. De cómo transportar estos menores. Claro. Muy bien. Bueno, lastimosamente los carros, las motos, las bicicletas, pues las manejan seres humanos, y usted sabe que el ser humano es impredecible, ¿sí? Y ante un acto, muchas personas inclusive desconocen cómo hacer su comportamiento. ¿A qué me refiero? Cuando hay un accidente de tránsito, hay personas que se pueden volar del accidente, ¿sí? Por infinitas razones. Otros se quedan ahí, inclusive colaboran con el daño que pasó. Otros se pueden hasta desmayar ellos mismos. Ahí de pronto Beatriz ahora fuera de cámara nos comentaba de alguien que hasta se desmayó, ¿sí? Claro. ¿Qué es bueno y qué es malo
en un caso de esos, cuando se presenta un choque y quizás hay heridos o muertos? Que la persona huye del lugar. Pues, o sea, en los diferentes formas acceder en ese accidente de tránsito a las diferentes formas Claro. de comportamiento. La persona se debe quedar. Hay dos, O sea, lo ideal es que se quede, Quedarse. que se quede. Hay dos agravantes en estos casos de accidentes de tránsito, dos agravantes, que por esos dos agravantes esas personas pueden resultar judicializadas por los agentes de tránsito o por los policías de tránsito. ¿Cuáles son esos dos agravantes? Conducir en estado de embriaguez, ¿cierto? Sí. O huir del lugar de los hechos. Al huir del lugar de los hechos, usted está haciendo una omisión de socorro. Usted mismo le puede salvar la vida a esa otra persona con la que tuvo el siniestro vial, el accidente. Entonces, si usted huye, usted la puede dejar en muy malas condiciones. Entonces, por eso es que la misma Se le agrava ahí norma la situación. lo dice que es un agravante. Claro, o sea, ese es el peor de los casos, es Claro. volarse, como se dice. Hay que quedarse, hay que asumir, se parte que todo accidente de tránsito es involuntario, entonces ya usted lo que va a hacer es demostrar ante las autoridades competentes, aportar las pruebas de que usted no es culpable. Ya. O si es culpable, pues hay que asumir las responsabilidades, claro. pero no se puede, no nos podemos volar, como Sí. lo llama o como normalmente lo Sí, conoce sí, la sí. gente, se voló. Sí. Entonces no nos podemos dar a la fuga. Ajá. Bueno, se puede aducir que lo que pasa es que yo reconozco que cometí el error, pero se me vino una cantidad de gente que me iban a aporrear y yo tuve que hacer eso. Ah, bueno, ya son circunstancias ajenas pues Sí. a cierto. Entonces, en ese caso, pues prevalece obviamente mi vida, ¿cierto? Pero él bien. tendría que entrar a demostrar que por esa situación tuvo que huir del Ya, lugar ya, de los hechos, claro. ¿cierto? Obvio, eso ya son circunstancias pues ajenas. Claro. En ese tipo de actos de los que estábamos hablando, ese ejemplo, ¿eso ocurre acá en Andes o acá en este suroeste? Porque inclusive veo que agentes de tránsito de Andes tienen que ir a veces A no se buscar, suscriben sí. solo al municipio, sino que hay veces que tienen que ir a otras partes, ¿cierto? Pues bueno, acá los Casi- accidentes también se huyen del lugar. Muchas Sí, veces pasa. llega uno y no, es que se voló, que sea Marín. No, es que el de la moto se voló. Se lleva la fuga, sí. En todo lugar ocurre. En todo todos los lugar sitios. se sí, huyen del... Lo que pasa es que acá, por ejemplo, si las personas somos del mismo municipio, pues cualquiera... Conocen, Beatriz, Eso. entonces, por ejemplo, a mí, Beatriz, vea esta, yo voy donde Julanito, ¿cierto? En todas partes hay cámaras. Ahora Epa. contamos con cámaras en todas partes. Claro. Entonces ahí es donde llega el agente de tránsito o el investigador de tránsito. Ajá. Entonces va a hacer una recolección de todas esas evidencias. Sí. Y va a ser peor para la persona que se da la fuga. se da la Entonces, fuga, aparte de que le van a hacer una orden de comparendo, también se va a ver inmerso en una investigación judicial. Claro, claro, claro. Bueno, hace poco venía yo de Medellín y me tocó ver un caso, me pareció hasta particular. Era una curva muy cerrada y bajaba un tractocamión, ¿sí? Y yo vi que otros carros que subían pararon para que el tractocamión siguiera, ¿sí? Y entonces digo yo, bueno, en un caso de que otra persona pues, baja un carro, pues yo subo, yo voy por la vía mía, pueden ocurrir ese tipo de accidentes. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Bueno, ya Marín como perito, porque ahí obviamente el conductor que por seguridad debe parar, porque sabemos que un tractocamión pues ocupa básicamente y por ejemplo en esas curvas En esas se curvas. ven obligados a ocupar el otro invadir el carril, carril. a invadir el carril. Ajá. Y eso es conocimiento de todos los conductores. Claro, que, y las ¿cierto? buenas prácticas y el comportamiento que vamos a tener en la vida. Es Exacto. que en la vida no nos podemos estresar y hay personas que salen estresadas, salen con problemas de la casa y continúan con los problemas en la vía. Eso. Es demasiado peligroso, entonces se desconcentran, van totalmente distraídos. Entonces, ¿qué pasó? Vio un vehículo, en este caso, los primeros conductores, claro, eso es lo que debemos de hacer, un buen comportamiento. Parar. Dejemos que el vehículo, por la topografía que tenemos en nuestras Claro. vías, ¿cierto? Las que no son de cuarta generación,
entonces pasa el vehículo, pero entonces usted llegó con problema o salió de afán, Sí. entonces se va a querer meter por un lado, ¿cierto? No, ahí vi un espacio y ahí entonces ahí usted va a tomar el carril contrario, va a hacer una maniobra peligrosa, entonces es muy evidente Sí. la infracción. la infracción. Ya, muy bien. Bueno, ese tipo de comportamientos como peatones, acá en el municipio es normal que se cometan esas imprudencias, hay gente que no conoce esas normas. Peatones cometen accidentes de tránsito. Sí, claro. Sí, Y ojalá tuviéramos, por ejemplo, un sistema, una metodología para sensibilizar a los peatones, obviamente porque en el Sí. Código Nacional de Tránsito, en el manual de infracciones para los peatones son como 12 sanciones, Sí, ¿cierto? A los peatones se tienen 12 sanciones por las cuales se puede notificar, pero hace mucha falta sensibilizarlo, ¿cierto? Que ellos, porque por ejemplo en el municipio de Andes, yo le pondría que el 60-70% de los peatones no saben ni siquiera que para ellos hay, ¿cierto? Hay sanciones. Obvio, un peatón que se cruza una vía sin tomar las precauciones y hace que el vehículo lo atropelle o que el vehículo tenga que hacer una maniobra pues como para evadirlo, tiene su sanción, Claro que sí, obviamente. claro que sí. Bueno, esta pandemia hizo pues al encerrarnos, al confinarnos, mermaron mucho los accidentes de tránsito. Totalmente. Total, sí. Total. Una vez se fue dando otra vez la Apertura. apertura de la se comunidad empezó. ya a volver como a la Fueron vida normal. resurgiendo los accidentes de Sí, tránsito. volvieron otra vez. O sea, es directamente proporcional. A mayor Claro. cantidad de gente, mayor accidente. Porque es muy, no sé, es muy curioso. Había un decreto que no se podía movilizar después de las 5 de la tarde. Claro, sí, sí. ¿Cierto? Había Después toque de las queda, 5 de la sí. tarde, toque de queda, el toque de queda. Y yo quedaba disponible, pues como Claro. y yo le dije a Esteban, pues vámonos tranquilos, si no hay movilidad ni nada. Lógico, ¿cierto? Entonces él me dijo, lo más extraño es que hubiera un accidente. Y yo le dije, Sí, no, pues sí. sí está preciso a las 7:30. No me digas. Que un accidente en la galería de la policía, y yo, pero si no hay circulación, ¿cómo que un accidente? La persona en estado de embriaguez se le fue, y tú no dices, esto no pasa, pues, ¿cómo O sea, pasa eso? Mire ese caso. Entonces, mire, sancionado por embriaguez, por violar el decreto Claro. pues, entonces De la toque de gente, uno queda, dice, sí. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿cierto? Bueno, esas infracciones acarrean unos costos altos. Claro. Es un- Hombre, yo pienso que la gente debe ir tomando conciencia en cuestión de accidentalidad vial. No es solamente, listo, tuve un accidente y ya, pero es que en un accidente de tránsito se puede ver en peligro todo nuestro patrimonio, Eso. nuestras casas, la misma moto, el mismo carro con el que nos accidentamos, lo podemos perder por un accidente de Total. tránsito. ¿Qué pasa? Le dejo atropellé un peatón, ¿cierto? Un caso. Entonces yo iba descuidado con mi celular o muy rápido, entonces atropellé ese peatón, ¿cierto? Resulta que ese peatón es profesional, ¿cierto? Entonces ahí, y le voy a dejar, dejémoslo así con un caso, con una lesión emergente, o sea, algo Sí. que va a pasar rápido, una incapacidad de 3-4 meses, ¿cierto? ¿Cuánta plata dejó de percibir Dejó de esa percibir. persona? El lucro cesante. Entonces yo tengo que pasar a responderle. Obviamente, pues, si yo fui el causante de ese accidente, Claro. ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Ahorita hay peritos, o habemos peritos que investigamos esa parte científica del accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces nos vamos a determinar por las evidencias recogidas en el lugar de los hechos, ¿cierto? Entonces sabemos que por la huella de frenado vamos a calcular a qué velocidad iba ese automotor, por los daños que quedan en los vehículos, ¿cierto?
que quedan abollados. Entonces ahí vamos a determinar a qué velocidad iba y en qué parte o cómo se produjo el accidente. Vamos a recrear todo eso y vamos a aplicar la parte científica de ese accidente. Perfecto. Entonces ahí es donde se pasa a demostrar, listo, el culpable es peranito de tal, mediante ese informe que se elabora pericial. Sí, Entonces, sí. listo, un ejemplo, esa persona fue culpable, tiene propiedades y dejó con lesiones permanentes, un ejemplo, amputaciones de los miembros superiores, un miembro inferior de una persona, ¿cierto? Le dañó un riñón. Entonces, esa persona va a ser valorada, ¿cierto? Claro. En caso de que quede lesionada. Entonces, eso esa persona que fue culpable, se lo tiene que retribuir o pagar, indemnizarlo. Claro. Indemnizar. Todo tiene que hacer una indemnización. Si la persona falleció, listo, era una persona sana, era una persona entre, un ejemplo, 30, 40 años, en plena vida productiva, profesional. Entonces dígame cuánta plata va a pagar, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tomar conciencia, todos tenemos que tomar esa conciencia. Hombre, y al cumplir las normas de tránsito, estamos cuidando nuestro patrimonio. Sí. Así es. Muy importante esa parte que James habla, porque en realidad yo por un descuido, es que hoy estamos todos con el celular que no puede estar fuera de nuestras manos, ¿sí? Entonces muchas veces que pretendemos hacer más de una cosa a la vez. Así ese es es uno de los factores que influyen más en los accidentes de tránsito. Total. Es lo que decíamos en una ocasión acá, que el 90% de la accidentalidad hace parte del comportamiento humano, ¿cierto? Así es. Yo soy de las que dice que si los accidentes de tránsito se los dejáramos a los casos fortuitos o a hechos de la naturaleza, entonces nosotros no teníamos campo de acción ahí porque serían mínimos. Así es. Pero el 90% son por malos comportamientos humanos. Bueno, hay un detalle, James ahora hablaba de que usted es el culpable de un accidente, ¿sí? Pero resulta de que la persona a la que usted afectó, esa moto no tiene papeles, digámoslo así, no tiene seguro, son infracciones diferentes, eso, ¿cierto que sí? El hecho de que la moto de la persona a la que usted atropelló, así no tenga papeles o no tenga seguro, no tenga técnico-mecánica, no ¿quiere hace decir que él es responsable del ¿cierto que accidente? sí? No, son casos diferentes. Son casos que se manejan, ¿sí? En ese caso va cometiendo una infracción al tránsito, entonces el agente de tránsito le puede hacer su componendo por SOAT, por revisión, ¿cierto? Sí. Porque los agentes de tránsito llenan un formato que se llama IPAD, ahí va plasmada esa información. Si ellos omiten esa información, no lo plasman ahí, y eso va soportado de la orden de comparendo. Entonces a ellos les pueden abrir una investigación, ¿cierto? Que mucha gente les dice, ve, por favor, colaborame, pero entonces ahí es donde se juega, por ejemplo, la estabilidad también del agente de tránsito, que tranquilamente le pueden abrir un disciplinario y sancionarlo por eso. Entonces, por eso es que en esos casos, así la gente quiera colaborarle, no va a ser posible, porque el mismo formato trae eso. Y si eso no se llena, a esa persona no la van a atender. Y muchas veces, siempre que sea remitido, cuando es en caso de lesiones, o los tienen que remitir a Medellín, Santa Fe, Antioquia, cualquier clínica, tiene que ir con el IPAD, que es el informe policial de accidente de tránsito. Ahí va relacionado los nombres de las personas, los nombres de los dos conductores, o los nombres de los peatones, de los pasajeros, la relación de los vehículos, la documentación del vehículo. Entonces, si el agente omite eso, inmediatamente se puede ver inmerso en una investigación. Bueno, excelente. Totalmente, y es como cuando que van y colisionan dos y uno de ellos va ebrio, que entonces el otro dice, no, es que él venía ebrio, entonces él es el culpable. No, son totalmente, a él se le agrava diferentes. Porque va, ¿cierto? Sí. Va infringiendo las normas, va en estado de embriaguez, no quiere decir que sea el responsable del accidente. Muy bien. Bueno, pero como decía ahora, el ser humano es impredecible. Resulta de que hubo un accidente de tránsito, un choque, y cuando llegan los agentes de tránsito, resulta de que ya ellos dos están
muy calmados, muy tranquilos, porque ya arreglaron entre ellos, inclusive hubo heridos, pero no, los seguros de las motos o de los carros pues cubren eso, entonces ya estamos tranquilos. Eso puede suceder, es normal. Sí puede suceder. Muchas veces uno llega y ellos, pero eso lo hacen con el fin de evitarse de pronto una sanción, ¿cierto? Mientras haya lesionados hay que atender el caso. Así hayan lesionados y hayan llegado a un acuerdo. No se puede llegar a acuerdo. Cuando hay lesionados, no. Cuando hay lesionados no hay un acuerdo. O sea, ellos de pronto más adelante harán un acuerdo del pago de los daños. Sí. Pero las lesiones hay que atenderlas. Hay que atender. Hay que hacer No claridad puedo en eso, llegar a un entonces. lugar de los hechos donde hay lesionados, sí, no, Beatriz, dale tranquilo. Diferente si hay daños. Claro, Dicen, solo no, daños. Beatriz, nosotros vamos a solucionar esto, No eso lo hay arreglamos. problema. Fírmeme acá que no necesita mi intervención y yo me llevo mi hojita, ¿cierto? Pero perfecto. cuando hay lesiones, así sea un dedo, lo que sea, Sí, hay sí, que atender el... qué bien. Porque las lesiones son culposas, ¿cierto? bien. Ya comprometen un derecho penal, entonces hay que atenderla. Yo no puedo hacer caso omiso a eso. Ellos van a arreglar y el otro con el dedo fracturado, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo claro. van a conciliar una claro. lesión? Sí, claro, ¿Cierto? claro, Entonces, a mí la ley me exige qué atender ese hecho Qué y hay bien, que qué pasarlo como lesiones culposas. Muy bien. Bueno, acá hay como 1 o 2 escuelas de conducción. ¿Ellos enseñan este tipo de normas también? Sí, claro, la función de ellos es preparar conductores Sí, para claro. la vía, ¿cierto? Ellos tienen un pensum, toda escuela, para que Sí. pueda ser Ajá. habilitada, ellos tienen que tener un pensum académico. Sí. Esas personas son idóneas, por ejemplo, los que dan las capacitaciones. Luego la escuela tiene otros conductores que también son capacitados Ajá. y sacan un tipo de licencia, por decirlo así, más avanzada para poder enseñar. Ellos están Entonces, certificados. Por ejemplo, qué las bien. 2 escuelas que tenemos acá, tenemos la suroeste, Sí. que me parece una excelente escuela. Sí. He estado allá y parece pues que el manejo que le dan Qué es bien. muy bueno. La Cacique Toné, no he estado pues mucho allá, pero también sé que Cacique Toné viene de Urrao y Ajá. lleva mucho tiempo, ¿cierto? Claro, La sí, Cacique sí. Toné tiene una buena trayectoria, entonces estamos como bien pues por ese Qué bien. lado. Entonces, decir, Beatriz, usted apenas está empezando como agente de tránsito aquí en Andes, ¿cierto que sí? Sí, yo creo que sí. Le puedo hacer esta pregunta. Es más, ya para terminar, ¿son más educados, más conscientes los conductores hoy o que hace 10 o 15 años? Uy, sí, claro, Sí, sí. Qué bueno. hemos avanzado Qué bien. muchísimo y en Andes, por ejemplo, obviamente hablo de Andes porque Claro, nosotros sí. son los conductores de acá. Sí, sí. Yo pienso que la comunidad es respetuosa de las normas, acata. Sí. Lo que pasa es que hay que trabajarle muchísimo a la pedagogía. Yo pienso pedagogía. que eso es algo que no podemos dejar, Claro, claro, ¿cierto? claro. Más que la sanción. Sí, ¿Ves? Digo, es que necesitamos hacerle un comparendo para que aprenda. Hay veces la gente no aprende con una multa, la gente va y cancela simplemente Sí. la multa, y cierto, pero Totalmente hay de que acuerdo. trabajarle mucho a la pedagogía, pero realmente Andes es un municipio organizado. Antes Qué yo bien. veo que va en progreso. Qué Ha bien. Va en progresado, progreso, sí. va en progreso a una movilidad segura y Sí, responsable, que es lo que ahorita le están apuntando en Latinoamérica y en el mundo, a una movilidad segura, sostenible. Sostenible, Sí. vemos que ya mucha gente está utilizando las bicicletas, vemos que en Andes tenemos un puente peatonal excelente, entonces, Total. ¿cuántos accidentes de tránsito Total. evita, cierto? Sí, total. Ampliación, por ejemplo, de los andenes, eso es una movilidad segura, entonces pienso yo que en esa parte Le pues Andes le está apuntamos, sí. apuntando a esa, Qué a bien. esa misión de Qué de la seguridad en el mundo, porque es que es a nivel mundial que todos los países están trabajando esa misma tónica. en esa misma tónica. Eso está muy bien. Y tenemos nosotros, por ejemplo, acá, a mí, por ejemplo, esa obra del túnel, o sea, eso salva toda la cantidad de vida peatonal que queramos en el Claro, municipio, Totalmente, ¿cierto? totalmente. Totalmente, entonces
Vamos avanzando, Qué bien, qué bueno. y esperamos pues como mejorar y como le dije ahorita, hay que capacitar, hay que sensibilizar, que trabajarle mucho a esa pedagogía. Muy bien. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Les agradezco que hayan atendido nuestra invitación y la verdad, tema muy interesante. No, con mucho gusto y Con hombre, mucho muchas gusto, gracias a muchas ustedes. gracias. Me encanta haber estado acá con Marín. Sí, eso está muy bien. Igualmente, que todo el mundo igualmente. lo conozca, es Claro, un libro abierto en materia de En tránsito, materia de- pues un hombre con una trayectoria grandísima. Qué bien, eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.